Hoy vamos a sumergirnos en un análisis a fondo de unos documentos que la verdad son fascinantes. Giran en torno a la caída del imperio de Carlos Manso. Sí, tenemos de todo. Hay recortes de prensa, informes forenses que son, fríos como el mármol, y también algo muy personal. Fragmentos de un diario, que son desgarradores. Totalmente. Nuestra misión aquí es intentar conectar los puntos. Porque todo empieza con una muerte casi de opereta, la de este magnate de la comunicación. Pero los papeles sugieren que eso solo es la punta del iceberg. Exacto. Un iceberg muy oscuro. Venga, pues vamos a meternos de lleno y a ver qué pasó aquí. Pues la historia arranca, como bien dices, con una escena muy, muy potente. Potentísima. Los documentos de la investigación la describen, con todo lujo de detalles. Un paparazzi que al parecer le tenía bastantes ganas a Carlos Manso, lo pilla. El momento perfecto. Y el momento y el lugar perfectos para él, claro. La suite de un hotel en plena Gran Vía de Madrid y Manso no está solo. No. Está con una joven. Una foto que, valdría una fortuna y destruiría una reputación por completo. Y la escena en sí es casi una metáfora de su vida, ¿no? El fotógrafo, según su declaración, los pilla en la terraza, Manso en Albornoz, en plan emperador en su balcón. Sí. Y en un momento de éxtasis se inclina demasiado hacia atrás sobre la barandilla Y cae. Cae al vacío. Pero no es una caída limpia, que es lo más tremendo de todo. No, para nada. Su cuerpo acaba grotescamente enredado en el letrero luminoso de un refresco. A la vista de cientos de personas en la plaza de Callao. O sea, la muerte del autoproclamado rey de la comunicación retransmitida en directo, sin filtros. ¡Qué ironía! Y la reacción mediática, que está muy bien documentada en los recortes de prensa que tenemos, es un espectáculo en sí mismo. Me lo imagino. Su propio conglomerado, el Magnum Media Group, entra en una competición por el titular más servil, más lacrimógeno. Hay un presentador que llega a encender una vela en plató, ¿no? Sí, declarando solemnemente que ha muerto el rey de la comunicación. Pero claro, lo que revelan estos documentos internos es que, tras las cámaras, el ambiente era otro. Era una guerra. Era una carrera por el poder que acababa de quedar vacante. De duelo, nada de nada. Vale, o sea que tenemos una muerte espectacular y una reacción mediática completamente hipócrita. Pero la clave de todo, según estos papeles, no está en los platós. No, está en un lugar mucho más frío y silencioso. La sala de autopsias. Y aquí es donde aparece un personaje que parece sacado de una novela negra. Santiago Munarriz, el forense. La descripción de esa escena, la de la autopsia, es increíblemente tensa. No es un procedimiento rutinario, ni mucho menos. Hay gente importante mirando. Claro, hay observadores del Ministerio del Interior, gente poderosa que claramente espera que el cuerpo de Manso revele algo extraordinario. Y la actitud de Santi, el forense, choca de frente con eso. Los testigos lo describen como desafiante, casi glacial. Totalmente. Es una actitud increíblemente arrogante, ¿no? Ponerse así con gente del ministerio. O los documentos lo pintan de otra manera. Quizás como una defensa. Pues fíjate que si conectamos esos testimonios con otras anotaciones, se sugiere que es una forma de control. En su sala, en la morgue, él es la máxima autoridad. Él manda ahí. Este no es original. Les recuerda que son mortales, les arrebata el poder. Es un primer indicio de su visión del mundo. Una lucha contra la jerarquía. Justo. Y en mitad de esa lección de humildad forzosa, mientras trabaja con una precisión que los observadores describen como quirúrgica, encuentra algo. Un detalle. Un detalle que anota en su informe y que al principio pasa casi desapercibido. ¿Y qué es? Pues en el informe preliminar de la autopsia, en la sección de dispositivos médicos, Santi anota: el sujeto es portador de un marcapasos de última generación. Ah. Da una referencia técnica, uno de los más caros y avanzados del mercado. Un detalle que, en ese momento, parece solo confirmar el estatus de Manso. Pero que será clave. Será la piedra angular de toda la investigación. Y mientras tanto, claro, con Manso fuera de juego, el vacío de poder que mencionabas se convierte en un caos absoluto. La lectura del testamento, de la que tenemos copia, desata una batalla silenciosa entre sus dos hijas, Conchita y Amanda. Pero esa lucha por el trono queda eclipsada muy pronto.
Sí, porque la de Manso no va a ser la única muerte inexplicable, ni mucho menos. Empieza la cadena. Los informes policiales se empiezan a acumular. La siguiente es Elena Aldama, la dueña de Ilusiona Producciones, una mujer todopoderosa. Y muere de una forma fulminante en el aparcamiento del tanatorio. Durante el funeral del propio Manso, es un momento de una crudeza brutal. La madre de un cámara que, al parecer, murió por exceso de trabajo en la productora, la confronta públicamente. Sí, y en medio de esa discusión, Aldama se desploma, muerta. Qué fuerte. Y el siguiente en caer es el delfín de Aldama, un tal Jorge Cuervo. Su mano derecha. Los informes lo describen como un déspota o un trepador que hereda el poder de su jefa. Pero, vamos, su reinado es cortísimo. Dura un suspiro. Muere al caer por la gran escalinata del Casino de Madrid. Precisamente durante la cena homenaje a la difunta Elena Aldama. O sea, tenemos 3 muertes de alto perfil, en lugares públicos, en cuestión de días. La prensa habla de una maldición. Pero la respuesta no está en lo sobrenatural, claro. No. Justo cuando parece que es una cadena de mala suerte, los documentos nos llevan a un nombre que lo cambia todo. Berta Gigliani. Y su historia, contada a través de los fragmentos de su diario personal que tenemos aquí, es el verdadero corazón de toda esta tragedia. Era una periodista de éxito y, como se revela después, la expareja del forense, de Santi Munarriz, y la madre de su hija. Y lo que cuenta ese diario es demoledor. No es un mal día en el trabajo. Describe una campaña sistemática de acoso laboral. Metódica. Diseñada para aniquilarla, profesional y personalmente. Es una destrucción por fases. Totalmente. El diario detalla, por ejemplo, cómo Jorge Cuervo, el que muere en las escaleras, la humillaba constantemente en la redacción. Hay un episodio que pone los pelos de punta. ¿El de la patata? El de la patata. Para ridiculizar un reportaje suyo, le regaló una patata dentro de una caja de lujo delante de todos sus compañeros. A partir de ahí empezó a llamarla Lady Potato por los pasillos. Es humillante. Y no era el único. El diario de Berta también menciona a Marga Faura, otra presentadora estrella. Que la atacaba de forma más sibilina, ¿no? Con comentarios pasivo-agresivos sobre su físico, su ropa, su valía. Un goteo constante. ¿Y hasta el propio Carlos Manso la sentenció? Sí. En una anotación, Berta describe una fiesta de Navidad en la que Manso, delante de otros directivos, le dijo: «Eres una gran decepción». Fue un ataque coordinado, desde todos los frentes del poder de la empresa. ¡Qué brutalidad! Esto plantea una pregunta importante, que los informes médicos de Berta responden de forma escalofriante. ¿Cuáles son las consecuencias físicas de un abuso así? Porque las tuvo. Y tanto. Su diario describe cómo empezó a sufrir episodios neurológicos, pérdidas de conciencia. Su médico, tras muchas pruebas, llegó a un diagnóstico: epilepsia. Pero no era genética. Exacto. Eso es lo terrible. Los especialistas, cuyos informes están en el sumario, aclararon que era una epilepsia adquirida, provocada por el daño cerebral derivado del estrés extremo y continuado. O sea que la rompieron, literalmente. Literalmente la rompieron por dentro. La última entrada de su diario es muy corta. Solo dice que se encuentra mal, que le duele mucho la cabeza. Murió en su casa. Tras una fuerte crisis epiléptica. Y aquí, de repente, todas las piezas empiezan a encajar de una forma terrible. Durante meses, las muertes de Manso, Aldama y Cuervo se investigan como hechos aislados, ¿no? Como accidentes. O fallos de salud. Pero una investigadora, una mujer llamada Ana Galofré, empieza a atar cabos, ve un patrón. Y la verdad que descubre es que nada fue un accidente. Nada. La teoría de Galofré, detallada en su informe final, es que Santiago Munarriz, armado con el diario de Berta y devastado, diseñó una venganza. Una venganza metódica, precisa. Y tecnológica. Exacto. Su conocimiento como forense, combinado con una faceta oculta de experto en tecnología, le dio las herramientas perfectas. Y aquí es donde los documentos detallan algo que parece ciencia ficción, pero es aterradoramente plausible. No hablamos de un veneno o de un arma convencional. No. Hablamos de convertir los propios dispositivos médicos que ayudan a la gente a vivir en armas. ¿Qué nos dice esto sobre la vulnerabilidad en la que vivimos? Pues nos dice que cada dispositivo inteligente conectado a una red es una puerta de entrada. En el caso de Manso, su marcapasos, un símbolo de su riqueza, se convirtió en su verdugo. Es una ironía brutal. Totalmente. El poder y la tecnología que lo mantenían vivo fueron usados para destruirlo. Santi, a distancia, le indujo una taquicardia extrema justo en el momento clave. En la barandilla. En la barandilla.
Lo que el mundo vio como un infarto fue, según el informe de Galofré, un asesinato digital. Es un concepto potentísimo. No hay arma, no hay veneno, no hay testigos. En el sentido tradicional, el crimen ocurre en el ciberespacio. Pero el resultado es terriblemente físico. Y con Elena Aldama, ¿cómo lo hizo? Pues la investigación de Santi sobre ella, de la que hay notas, reveló que Aldama usaba una bomba de insulina inteligente. Para adelgazar. Sí, un dispositivo ilegal, no regulado, que se administraba ella misma. Al igual que el marcapasos, era controlable a distancia. Y Santi solo tuvo que esperar. Esperó al momento de máxima tensión, la confrontación en el tanatorio, y le envió al dispositivo la orden de liberar una dosis letal de insulina, un shock hipoglucémico masivo. Que para los médicos que la atendieron fue un simple colapso. Exacto. A ver que yo me aclare. Los documentos explican cómo es posible hackear una prótesis de rodilla. Porque eso fue lo que pasó con Jorge Cuervo, ¿verdad? Suena a película. Pues es menos fantasioso de lo que parece. Estos dispositivos inteligentes de alta gama, como la prótesis de Cuervo, tienen conexiones Bluetooth o Wi-Fi. Para que los médicos puedan ajustarlos. Claro, para ajustarlos o hacer diagnósticos sin cirugía. Lo que el informe sugiere es que Santi, con su conocimiento de anatomía y bioingeniería, encontró una vulnerabilidad en ese software. No tuvo que estar cerca. Para nada. Solo necesitaba explotar esa conexión para enviar una única instrucción al microprocesador. Bloqueo total en ángulo rígido. Y eligió el peor momento posible. Cuando Cuervo bajaba enfurecido la gran escalinata del casino. La caída fue inevitable y mortal. Un momento, es que eso es increíble. O sea, no solo lo mata, sino que usa el propio dispositivo que representa su poder, su recuperación. ¿Hay una especie de justicia poética retorcida en todo esto? Sin duda. Y queda una persona del diario de Berta. Marga Faura. Pero ella no muere. No. Para ella, los documentos indican que Santi eligió una destrucción diferente, la social. ¿Cómo? Descubrió que Faura era extremadamente supersticiosa y recurría a una especie de chamana. ¿Una chamana? Que realizaba rituales para dañar a sus rivales, congelando fotos suyas en un congelador. ¡Qué turbio! Santi simplemente filtró esa historia, con pruebas, a un medio de la competencia. El escándalo público, el ridículo, fue tan masivo que su carrera quedó destrozada. Una muerte civil. Exacto. La confrontación final, según la reconstrucción de la investigadora, tiene lugar entre ella, Ana Galofré y Santi, bajo la lluvia. Una escena muy sobria. Ella le expone toda su teoría, pieza por pieza, conectando cada muerte con una entrada del diario de Berta. Y él simplemente no lo niega. No hay una confesión verbal. Hay un silencio que lo confirma todo. La genialidad perversa de su plan. Sí. La justificación de Santi, que Galofré deduce de sus acciones, es escalofriante. No solo quería matarlos. Quería algo más. Quería negarles una muerte épica. Quería que sus muertes parecieran fallos naturales, vulgares, de sus propios cuerpos corruptos. Una caída tonta, un ataque al corazón, un desmayo. Justo, no quería convertirlos en mártires o en víctimas de un asesinato espectacular. Buscaba la anulación total, que sus finales fueran tan mediocres y patéticos como, a su juicio, lo habían sido sus vidas. Vamos a parar un segundo aquí. Porque lo que estamos diciendo, basándonos en esta pila de informes, es que un solo hombre, movido por el dolor, ejecutó a 3 de las personas más poderosas del país, usando solo sus conocimientos y un ordenador. El alcance es brutal. Y nos deja en un lugar moralmente muy complejo. Santi Munarriz se convierte en un asesino en serie. Pero sus víctimas, tal y como las pinta el diario de Berta, no eran inocentes. No. Eran verdugos. Y esa es la clave. Las acciones de Santi, aunque son monstruosas, no surgen de la nada. Son una reacción. Son una reacción a un sistema de poder, el de Magnum Media Group, que permitió que el acoso y el abuso quedaran impunes. Un sistema donde los verdugos operaban a plena luz del día. Protegidos por su estatus. Exacto. Hasta el punto de causar la muerte de una persona sin ninguna consecuencia legal para ellos. Lo que nos lleva a una reflexión final que estos documentos nos tiran a la cara. Cuando los sistemas que deberían protegernos fallan, cuando el poder se usa para destruir impunemente y no hay justicia posible, ¿dónde se traza la línea entre la justicia y la venganza? Es una pregunta muy difícil. La pregunta que queda flotando en el aire es si, al buscar castigar a los monstruos, uno no corre el riesgo de convertirse precisamente en aquello que combate.